Esto es Voces del Pasado. Y hoy escuchamos el eco de un imperio que no fue destruido por espadas, sino por la traición de su propia sangre. Un dios blanco llegó por mar. Un emperador fue secuestrado sin resistencia. Y el imperio más vasto de América cayó en semanas. Pero lo que casi nadie dice es que los incas ya estaban rotos. Desde dentro. El inca Huayna Cápac murió sin elegir sucesor. Sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, se disputaron el imperio. Uno era legítimo, el otro amado por el ejército. Lo que empezó como tensión se volvió guerra total. El imperio, que alguna vez fue una sola voz, se fragmentó en gritos de odio. Templos profanados, ciudades ardiendo, sangre real derramada entre hermanos. Y mientras ellos se peleaban por el trono, el enemigo ya estaba en camino. La guerra civil fue despiadada. El sur apoyaba a Huáscar, el norte a Atahualpa. Lo sagrado fue destruido, lo ancestral olvidado. Cuando Atahualpa venció, humilló a su hermano y destruyó su linaje. El imperio estaba reunificado, sí, pero los sabios estaban muertos, el ejército dividido, el pueblo agotado. Y cuando llegó la amenaza extranjera, no encontraron un imperio fuerte. Encontraron un imperio que ya sangraba. Francisco Pizarro llegó con menos de 200 hombres y fue recibido como si fuera un dios. Las profecías hablaban de un hombre blanco, barbudo, llegado del este. Y Atahualpa, en su soberbia, creyó que podía controlarlos. Fue a su encuentro en Cajamarca, sin armas, sin miedo. Y en ese momento, el emperador más poderoso de América fue capturado sin que se disparara una sola flecha. Atahualpa ofreció llenar una habitación de oro y 2 de plata para su liberación. Y cumplió. Durante semanas, el imperio volcó sus riquezas en manos de los invasores. Cada templo saqueado, cada joya fundida. La historia del Tahuantinsuyo se derritió en calderos españoles. Pero cuando la última llama de oro se apagó, también se apagó la vida del Inca. Atahualpa cometió su último acto de poder. Mandó ejecutar a Huáscar. Creyó que eliminaba al último rival, pero al hacerlo, dio a los españoles la excusa perfecta para matarlo. Fue ahorcado, su cuerpo quemado, el linaje real eliminado. Y así, no por la pólvora, sino por la traición, entre hermanos, el imperio más rico de América se quedó sin rostro. Manco Inca intentó resistir. Se refugió en Vilcabamba. Organizó rebeliones. Luchó por restaurar lo que quedaba. Pero luchaba contra fantasmas. Contra un imperio que ya no existía. Que se destruyó a sí mismo antes de que llegaran los extranjeros. Las montañas aún guardan las ruinas. El quechua aún se habla. Pero el corazón del Tahuantinsuyo, ese fue enterrado por su propia sangre. Y en ese silencio, aún resuenan los nombres de Huáscar, Atahualpa y la traición. No fueron las espadas ni los mosquetes. Fue el odio entre hermanos, la ambición, la traición. Porque los imperios no siempre mueren por enemigos externos. A veces se suicidan.